En el año 2008, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera promulgó la NIF C7, Inversiones en Asociadas y otras inversiones permanentes, la cual entró en vigor en el año 2009. Dicha NIF tuvo como intención principal incorporar temas de reconocimiento contable de las inversiones en asociadas, en convergencia con las normas internacionales de información financiera. Objetivo. Esta norma de información financiera tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior en los estados financieros de una entidad, de sus inversionistas en asociados y en negocios conjuntos, así como de sus otras inversiones permanentes. Para cumplir con el objetivo antes señalado, esta norma de información financiera establece los criterios para identificar los casos en los que existe influencia significativa de una entidad sobre otra, en la que mantiene una inversión asociada. No obstante, los criterios para identificar si lo que existe es control conjunto, consecuentemente la inversión es un negocio conjunto. Se trata de la NIF C21, Acuerdos del Control Conjunto. Alcance. Las disposiciones de esta NIF son aplicadas a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y tienen inversiones en asociadas, negocios conjuntos o bien en otras inversiones permanentes. También se excluye del acuerdo de esta NIF a las otras inversiones permanentes que desde su reconocimiento inicial hayan sido clasificadas como instrumentos con fines de negocio o mantenidos para su venta. Entidad asociada. Es una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente y ejerce sobre ella influencia significativa. La asociada puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la tenedora. Por ejemplo, puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación o una identidad estructurada. Inversión permanente. Es una participación contractual o no contractual de un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad, que implica su involucramiento en la participada y expone a la variabilidad de los rendimientos de esta. Una inversión permanente puede ponerse en evidencia mediante, pero no se limita a la tenencia de instrumentos que por sustancia económica son de capital: acciones, certificados, participación ordinaria o derechos fiduciarios, a otra forma de involucramiento, como las que se derivan de la provisión de fondos, el apoyo de liquidez, el apoyo para mejorar crediticio y el otorgamiento de garantías. También incluye los medios por los que una entidad tiene control, como control conjunto o influencia significativa sobre una participada. Una entidad no tiene involucramiento en otra entidad únicamente debido a una relación habitual del cliente o proveedor. Inversionista. Es la entidad que mantiene una inversión permanente en otra entidad llamada participada. Participada. Es una entidad en la que un inversionista participa de sus rendimientos al mantener en ella una inversión permanente. Una participada puede ser una subsidiaria, un negocio conjunto, una asociada u otra inversión permanente. Subsidiaria. Es una entidad que es controlada por otra entidad. La subsidiaria puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controlada. Por ejemplo, puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación, una entidad estructurada, etc. Tenedora. Es aquella entidad que tiene derechos que le permiten ejercer influencia significativa o control conjunto sobre una asociada o un negocio conjunto respectivamente. Influencia significativa. Es el poder para participar en decidir las políticas financieras y de operación de una entidad, sin llegar a tener control o control conjunto sobre dicha entidad. Control. Existe control cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que participa para dirigir sus actividades relevantes. Está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de esa participación y tiene la capacidad de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Control conjunto.
Es el control compartido establecido en un acuerdo que requiere de las decisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo cuenten con el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Inversión permanente es una participación contractual o no contractual de un inventarista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad, que implica su involucramiento en la participada y lo expone a la variabilidad de un rendimiento de estos. Operaciones intercompañía. Para efectos de esta NIF son aquellos que llevan a cabo entre la tenedora y su subsidiaria, que es una entidad económica, con la asociada. Aspectos generales. Indicadores de influencia significativa. Para establecer si un inversionista ejerce influencia significativa sobre una entidad en la que participa y así calificarla como su asociada, se requiere la aplicación del juicio profesional del emisor de estados financieros, dado que, aunque el porcentaje de su tenencia asociada sea de un buen indicador con la existencia de influencia significativa, es posible que este no sea determinante debido a que hay otros factores que deben considerarse, tales como son los acuerdos contractuales o los contratos entre los accionistas. La influencia significativa se refiere al poder para invertir en las decisiones de política financiera y de explotación de una entidad, aunque sin llegar a tener el control absoluto de las mismas. Según las normas internacionales de contabilidad, se considera que un inversor ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente, como por ejemplo, a través de dependientes, al menos el 20% del poder del voto en la entidad participada. Sin embargo, esta presunción puede ser refutada si se demuestra claramente que tal influencia no existe. Normas de evaluación. Inversiones en asociados y en negocios conjuntos. Reconocimiento inicial. Compra de una asociada o de un negocio conjunto a su costo de adquisición. Cuando el costo de adquisición sea mayor que el valor razonable de los activos netos identificables en la asociada o negocio conjunto. Normas de presentación. Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos. En el estado de situación financiera de la tenedora, las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos deben presentarse en un solo rubro denominado inversiones permanentes dentro del activo a largo plazo, incluyendo el crédito mercantil relativo, salvo que se trate de inversiones en asociadas o en negocios conjuntos disponibles para la venta, en cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos. En el estado de resultado integral, la tenedora debe presentar en el rubro denominado participación en la utilidad o pérdida de neta de otra entidad, respecto a sus asociados y negocios conjuntos en lo siguiente. A. La proporción de las utilidades o pérdidas netas reconocidas por la tenedora mediante la aplicación del método de participación. B. Los efectos de evaluación en las inversiones permanentes disponibles para la venta, así como los relativos en su disposición. C. Los efectos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas de los porcentajes de participación en la tenedora. D. Los efectos de reiniciar en las situaciones provistas por esta norma de información financiera. E. Los dividendos declarados a su favor provenientes de ganancias que no hubieran sido reconocidos en la inversión permanente. F. El importe de pérdidas por deterioro y sus inversiones reconocidos en el valor de las inversiones permanentes. Otras inversiones permanentes. En el estado de situación financiera, las otras informaciones permanentes deben presentarse en el activo a largo plazo, en el rubro inversiones permanentes, salvo que se trate de otras inversiones disponibles para la venta, en cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. Dentro del estado de resultados integral, en el rubro denominado participación en la utilidad o pérdida neta, la tenedora debe presentar respecto a otras inversiones permanentes: A. Los dividendos a su favor decretados en el periodo. B. Los efectos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas en porcentajes de participación. C. Las pérdidas por deterioro y sus revisiones reconocidas en el periodo. Normas de revelación. Inversiones en asociadas o en negocios conjuntos.
Criterios en la identificación de influencia significativa y de control en conjunto. Una tenedora debe revelar información sobre el criterio utilizado para determinar que tiene influencia significativa o control conjunto sobre otra entidad. Dicha revelación debe incluir el criterio seguido ante cambios de circunstancias que llevaron a continuar la existencia de influencia significativa o control conjunto durante el periodo. Para cumplir con lo anterior, se debe revelar el criterio utilizado para determinar que se tiene influencia significativa sobre una entidad aun cuando es propietario directo o indirecto, a través de subsidiarias de menos del 10% o del poder del voto de otra entidad que cotiza en una bolsa de valores, o menos del 25% de otra entidad que no cotiza en una bolsa de valores. B. No tiene influencia significativa sobre una entidad, aun cuando es propietaria directa o indirecta, a través de subsidiarias del 10% o más del poder del voto de otra entidad que cotice en una bolsa de valores, o del 25% de otra entidad que no cotice en una bolsa de valores. Información financiera de la asociada del negocio conjunto. Por cada asociada y negocio conjunto considerados importantes, la tenedora debe revelar, excepto cuando las inversiones permanentes en dichas entidades estén clasificadas como disponibles para la venta, la siguiente información. A. El importe de dividendos recibidos de asociados y negocios conjuntos. B. El total de ventas netas del periodo. C. El importe del capital contable incluido en los estados financieros. D. Los ajustes del valor razonable de los activos del negocio o conjunto determinados con motivo de su compra. E. El importe del crédito mercantil determinado en la adquisición del asociado. F. El importe del resultado integral reconocido en los estados financieros. G. El porcentaje de participación de la tenedora en la asociada de negocios. Información financiera requerida en el párrafo anterior puede presentarse por columnas como A. Primera columna. El importe del capital contable más los ajustes al valor razonable de los activos netos del asociado, así como el crédito mercantil. B. Segunda columna. El porcentaje de participación de la tenedora. C. Tercera columna. El resultado de multiplicar la primera columna por la segunda corresponden a la participación del capital contable. D. Cuarta columna. Resultado integral. E. Quinta columna. El resultado de multiplicar la cuarta por la segunda corresponden a la participación del resultado integral del negocio. En caso de inversiones permanentes disponibles para la venta, la entidad debe hacer las revelaciones requeridas por las normas de información relativa a disposiciones de activos de larga duración. Por las asociadas y negocios conjuntos que no son individualmente importantes, se debe revelar agrupando la asociada por una parte y los negocios por otro, el valor contable de las inversiones permanentes y los importantes reconocidos por la aplicación del método de participación. Asociadas o negocios que son entidades estructuradas. Una tenedora debe revelar información cuantitativa y cualitativa sobre sus asociados y negocios, que son entidades estructuradas, que incluye pero que no se limite a la naturaleza, propósito, tamaño y actividades de la entidad estructurada y en la forma que ésta enfoca. Otras inversiones permanentes. En las notas de los estados financieros debe revelarse, en base a su importancia relativa, lo siguiente. A. Lista descriptiva de las otras inversiones permanentes, los porcentajes de su participación en cada una de ellas y su costo de adquisición. B. Las pérdidas por deterioro o, en su caso, las reversiones de pérdidas por deterioro reconocidas en el periodo.